Desde grandes comunicadores de la región de Aysén, hoy con un invitado de lujo. Nació en Castro, una ciudad de la isla de Chiloé, en la región de los Lagos, en Chile. Llegó a la región de Aysén con su familia antes de cumplir un año. En marzo de 2022 cumple 70 años, actualmente está jubilado y vive con su familia en la quinta región. Es un destacado periodista con una dilatada trayectoria. Trabajó por 30 años en el Mercurio de Santiago desde 1990. Sus inicios, su escuela, en la región de Aysén, al sur de Chile. A principios de los 80, en un diario regional, Diario de Aysén, hoy fuera de circulación, en una nota de la época, fue llamado como el ágil y siempre bien informado periodista de Radio Patagonia. En 2011 fue entrevistado por Quinta Visión Noticias por el conductor Rodrigo Oliver, que comenzó la entrevista diciendo: "Fíjese que aquí en el periodismo local hay un periodista de batalla que ha trabajado en la empresa El Mercurio por muchos años y es el presidente regional del Colegio de Periodistas. Gran entrevistador, hoy es entrevistado". En 2017 dictó una conferencia a estudiantes de periodismo de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso sobre los dilemas éticos de los periodistas en el ejercicio profesional, en base a una serie de hechos y ejemplos prácticos en su carrera. Fue docente en varias universidades, viajó por todo el mundo como reportero, además, y muy importante, fue presidente del Tribunal Nacional de Ética. Reconoce que su carrera estuvo marcada por sus inicios como comunicador luego de haber vivido su primera etapa en la región de Aysén, específicamente en la ciudad de Coyhaique. Queremos conocer sus inicios como periodista y su dilatada trayectoria. Espero estar a la altura. Me acompaña en estos momentos el destacado periodista señor Audénico Barría Navarro. ¿Cómo está, Audénico? Bienvenido. Hola Marisol, muchas gracias por esta entrevista. Espero yo también estar a la altura de tu expectativa. Por supuesto que sí, con esta tremenda trayectoria, con esa tremenda historia que tiene como comunicador, no tenemos nada más que hacer que conocer cómo parte su relato, ¿cierto? Y su trayectoria en la región de Aysén, y nos va contando cómo ha sido su experiencia luego de tantos años. Sí, Marisol, lo que yo más rescato, mirando hacia atrás, digamos, y mirando sobre todo mis inicios en Coyhaique, que he sido un hombre que ha tenido suerte, que ha sido perseverante, y que la vida le ha permitido, ¿no es cierto?, un inicio, a pesar de un inicio bastante modesto, bastante humilde, como colaborador en una radio pequeña, pero con mucha historia, como era la Radio Patagonia chilena de Coyhaique, y haber llegado finalmente, haber terminado mi ejercicio profesional en un diario de circulación nacional reconocido internacionalmente, y haber llegado después de una larga carrera sin, como decimos hoy día, sin pitutos, sin que mi ingreso haya sido porque tenía un amigo o porque había hecho la práctica o por alguna otra razón que haya justificado mi ingreso, sino a través de un concurso y después de haber, ¿no es cierto?, pasado por varias pruebas en el Mercurio. Porque hay que destacar que usted fue el primer periodista de la región de Aysén en sumarse a un trabajo tan importante como es este medio de comunicación, que permanece en el tiempo además. Sí, yo diría que sí, que fue el primer periodista que salió de Coyhaique y que permaneció tanto tiempo en un diario de circulación nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, algunos que sí lo lograron, pero por con cortos periodos, como por ejemplo estoy recordando a Alejandro Chocair. Alejandro Chocair empezó en la Radio Patagonia también. Estuvo en la radio cooperativa en Santiago y estuvo también un tiempo, entiendo, en la tercera. Un corto periodo porque Alejandro, después que tomó otros caminos, se dedicó a la composición musical, recorrió Chile a caballo, tuvo otros derroteros, digamos. Yo pues, un poco me quedé más en el periodismo y bueno, estuve 30 años en el Mercurio. Sí, por supuesto. Usted era muy joven cuando vivía en la región de Aysén y empezó, me contó en algún momento,
parte su historia en el colegio, en el liceo. ¿Nos puede contar un poco desde ahí? Sí, claro. Sus Bueno, anécdotas. sí, bueno, digamos que, como decías tú, yo llegué antes de cumplir un año a Coyhaique, por lo tanto, toda mi infancia estuvo en Coyhaique, toda mi educación básica estuvo en lo que llamaban la escuela fiscal, eh, y después en el liceo fiscal, eh, donde, claro, me sorprendió este bichito de las comunicaciones, siendo bastante joven, siendo un adolescente, porque empecé a colaborar, a escribir algunos artículos pequeños, cortitos, en el diario El Coyhaique, que escribía Enrique Noé González, un hombre que tenía una imprenta, hijo de uno de los pioneros en el periodismo en Aysén, como Lidio González Márquez. El hijo era eh, el que tenía una imprenta en Coyhaique, y yo empecé a escribir ahí artículos cortos, que se escribían, digamos, la imprenta funcionaba con lo que llamamos nosotros tipo parado, o sea, composición a mano. Por lo tanto, los artículos no podían ser muy largos. Pero realmente yo me empecé a interesar por las comunicaciones. eh, yo iba a la Radio Patagonia primero, digamos, y esto como anécdota, porque yo las primeras incursiones que tuve en la Radio Patagonia fue como niño, que había un programa que se llamaba El Mundo de la Fantasía. Entonces iban los niños que cantaban, que decían algún poema, y yo llegué tocando clarinete cuando tenía como 7 años, 8, por ahí. Entonces era como novedoso que un niño tan pequeño tocara clarinete. Entonces me daban un espacio ahí, me iba con Domingo Márquez, un amigo que fue compañero de curso durante mucho tiempo y amigo, que falleció, que perteneció al grupo Los Lazos. Íbamos a la Radio Patagonia, pero como pequeños artistas, digamos. Pero las comunicaciones, después me tocó la guerra de los 6 días, esta guerra que hubo entre Israel y los países del Levante, y cuyas consecuencias se mantienen hasta hoy, y que yo intenté escribir, digamos, y poner en el diario mural del liceo todos los días. Actualizaba yo las noticias que provenían del frente de la guerra. Nadie, por supuesto, lo leía, y eso me molestaba a mí mucho, digamos. Pero mi ingreso formal, digamos, ya a las comunicaciones fue siendo yo estudiante y siendo dirigente del centro de alumnos. Me llamó en ese instante el periodista Zenén Conejeros, que por esos días estaba haciendo la práctica profesional, era de Santiago, estudió en la Universidad de Chile, y llegó a hacer su práctica profesional a Coyhaique, a la Radio Patagonia. Y en esas circunstancias él me llamó a participar de un programa que era como de foro, que se llamaba Confesiones de la Gente Joven, que se hacía en la Radio Patagonia. Entonces iba con otros jóvenes como yo, digamos, y participaba en un debate de qué es lo que debía hacer la juventud y todos estos cambios que los jóvenes piden siempre cuando les toca ser jóvenes. Y Zenén vio que yo tenía alguna condición, digamos, de poder redactar alguna cosa, y me invitó entonces a ayudarle en la radio y a seguir participando en este programa. Ya me quedé casi como panelista estable de Confesiones de la Gente Joven. Y él me llevaba, me invitó a la radio, y ahí me ayudaba, él me hacía escribir crónicas. Me hacía leer, por ejemplo, una crónica del Mercurio de Santiago, bueno, el que llegaba allá, y me hacía que lo escriba yo de nuevo con mis palabras, digamos. Me fue entrenando en el fondo a escribir crónica. Bueno, cuando terminó su práctica en Conejero, me legó el programa. Él me dejó la cinta de presentación del programa para que yo lo siga haciendo. Era una cinta que tenía una música muy bonita, que era dos guitarras, una canción rusa, y que la voz la ponía Petronio Romo, un gran comunicador, una gran voz, digamos, nacional. Y bueno, yo seguí haciendo Confesiones de la Gente Joven. Salí por primera vez con una grabadora Uger que tenía el dueño de la radio, Luis Ojeda, y que pesaba como 5 kilos. Era una grabadora de estos con rollos de grabación, con cinta magnetofónica, y que pesaba mucho. Bueno, y hice mis primeras armas, y empecé yo a trabajar en las noticias, a hacer los boletines. Ya ahí definitivamente decidí que mi camino era el periodismo,
y me puse a estudiar periodismo definitivamente, a pesar de que mi madre no quería, pero finalmente me impuse nomás y, y me hice periodista. Po. Me hice periodista y empecé, bueno, a seguir trabajando en la radio, tuve varios periodos de ida y vuelta, digamos, cada vez que yo volvía de la universidad iba a trabajar a la radio, y así definitivamente hasta que un día, bueno, definitivamente me fui, y me fui a Temuco y después seguí una carrera ahí, en distintos medios. En esos años en Coyhaique, ¿se imaginó que de verdad esto era su pasión y que podría cumplir 70 años, como va a pasar en marzo, y haber hecho una tremenda carrera? Y la verdad es que no, la verdad es que me tocó vivir cosas que yo nunca soñé. Soñé ser periodista, sí, pero yo había partido en la radio, entonces yo pensé que incluso en una oportunidad, porque yo partí muy paralelamente con otro entrevistado que tú vas a tener después, que se llama Ramón Roa. Entramos juntos a la Radio Patagonia, él como locutor. Pero habíamos empezado juntos y hacíamos casi como niños, y nos habíamos prometido que alguna vez nos íbamos a encontrar en la radio Portales de Santiago, que era como nuestra gran mirada de niños, digamos, de jóvenes, Claro. Que alguna vez íbamos. Entonces me pensaba un hombre de radio, ¿ah? Pero después, bueno, trabajé un breve tiempo en el diario de Aysén, y era hasta que me fui a Temuco, me fui definitivamente a trabajar a un diario, a trabajar ya en un departamento de suplementos, después pasé a la crónica, y de ahí seguí en los diarios. Hice algún tiempo radio, en la radio San Riquelme de Chillán, hice un poco de televisión en Viña del Mar, pero mi camino terminó siendo, digamos, el periodismo escrito, un poquito más complicado, porque en la radio muchas veces uno improvisa, y puede cometer errores, digamos, que pasan porque la gente escucha y después se olvida. En cambio, en el diario hay que saber escribir, digamos, hay que saber redactar, definitivamente. Entonces es un poquito más difícil, y sobre todo en el Mercurio, que es muy exigente. Entonces yo nunca pensé que iba a llegar, digamos, y que iba a terminar en el Mercurio. Tampoco mi tradición ideológica tampoco me hacía pensar de que iba a llegar al Mercurio. Pero bueno, así son las cosas. Tampoco pensé vivir en Viña del Mar, ¿no? Ya llevo 30 años, un poquito más, viviendo en Viña. Y trabajando, bueno, en Santiago, en Valparaíso, visitando distintos países del mundo. Recorrí el país entero. De su experiencia o de su corta experiencia, porque además era muy joven cuando vivía en Coyhaique, ¿qué puede rescatar que le haya servido desde que comenzó en el Mercurio? Que fue su casa en realidad. Fue una escuela muy grande, la Radio Patagonia. Una escuela muy grande. Primero debo decir que conocí grandes profesionales. Yo trabajé muchos años, por ejemplo, con Joaquín Real, que todavía está en la Radio Patagonia, pero está en la Radio Ventisquero, entiendo, y él es un gran profesional. Él había sido locutor en Valparaíso. Trabajé en un tiempo también con Germán Bauer, que también había sido locutor en Valparaíso, con Julio Pérez, que había sido locutor largamente, con una larga trayectoria en Santiago. Entonces con Ramón Roa, que también después despegó y estuvo, digamos, en distintas partes del país, en el extranjero también trabajando. Y entonces fue una gran oportunidad de aprender. Pero por sobre todas las cosas yo debo reconocer de que haber conocido a Luis Ojeda, que entiendo que después se cambió el apellido, pero Luis Ojeda, que era el dueño de la radio, él era un hombre bonachón. Él sabía que no podía pagar mucho tampoco. Ahí uno se encontraba con que definitivamente, y eso es el problema eterno que tenía Aysén, no sé si todavía lo tiene, pero que ofrecía muy pocas perspectivas de crecimiento. Entonces era morir ahí en la radio, pues no había muchas posibilidades de crecer, no había muchos medios tampoco, ¿no? Entonces, pero él sabiendo que no podía pagar mucho, él permitía hacer muchas cosas. Nosotros hacíamos reportajes radiales
verdaderos reportajes que duraban una hora, en la cual tomábamos nosotros un tema, entrevistábamos a muchas personas, lo musicalizábamos, y lo grabamos con mucha pasión y además con mucho sacrificio, porque nosotros para grabar un reportaje y que había que grabarlo porque nosotros éramos bien, yo digo nosotros porque muchas veces trabajé con otros periodistas y trabajé también con mi hermano Nelson, que trabajó también en la Radio Patagonia, falleció él, y éramos muy minuciosos en el sentido de de repente utilizábamos 2 estrofas de una canción. Entonces había que tomarla de los discos que en ese tiempo, hoy día se pueden hacer como cuñas, se pueden sacar del computador, en ese tiempo había que sacarlas del disco, de las tornamesas. Entonces, para poder hacerlo, teníamos que grabarlo después que la radio terminara de funcionar a las 12, 1 de la mañana. Entonces, amanecíamos a veces para grabar un reportaje, pero lo hacíamos con mucho cariño y lo hacíamos con los controles, con los radiocontroladores, con los locutores, y nada de horas extras ni nada, pues era pura pasión nomás. Pero eso permitía, el hecho de que Luis Ojeda permitiera que nosotros hiciéramos experimentos, nos permitió también a nosotros aprender mucho. Aprender quebrando huevos a veces. A veces nos resultaba el programa y hacíamos otro. Entonces eso nos hizo ir acumulando experiencia. Después, cuando yo estuve trabajando un corto tiempo en el diario de Aysén, también pues, en una oportunidad me tocó sacar el diario solo, porque trabajaba en ese tiempo con Veroiza, con Justo Veroiza, pero Justo Veroiza se enfermó un día y tuve que hacer el diario solo, me tocó hacer todo, el editorial. Entonces uno aprende, de todas maneras va aprendiendo mucho. Yo llegué a trabajar después a Temuco, ya un departamento de suplemento con bastante escuela neta. Yo digo, la universidad entrega todas las herramientas, y tú lo sabes, Marisol, entrega muchas herramientas teóricas respecto a la escritura, semiótica, ética profesional, pero el trabajo de campo, digamos, es irreemplazable para poder trabajar en el periodismo, sobre todo que uno cubre muchos frentes. Entonces tiene que interpretar distintos códigos. Cuando uno entrevista a un médico, el médico habla como médico, porque usan metalenguaje, los abogados también. Los distintos profesionales tienen sus propios metalenguajes. Entonces la misión del periodista es, por supuesto, descodificar esos lenguajes y ponerlo en un lenguaje común. Entonces eso hace que uno aprenda mucho. Para que toda la gente entienda. Exactamente. Pero, tan importante lo que usted menciona de esa escuela que obtuvo en la región de Aysén, en Coyhaique, los medios de comunicación que existían en ese entonces, con pocos recursos, pero que le dio a usted una experiencia. Es bueno que lo reconozca porque este video va a ser visto en la región de Aysén. Y haciendo un paréntesis bien cortito, lo que ha hecho la Radio Patagonia, yo creo que hay que tomar todo eso y hacer un reconocimiento porque fue el trampolín en el fondo de muchos profesionales. Y porque me imagino que usted en algún momento se da cuenta cuando llega al Mercurio de lo que significa, ¿cierto?, este trabajo que hizo con anticipación, que le permitió llegar a trabajar y no hacer una práctica como le ocurre a muchos profesionales de las comunicaciones hoy día. Exactamente, yo cuando llegué al Mercurio ya era un periodista formado. Bueno, había pasado ya, cuando llegué al Mercurio, ya por otros medios. Había trabajado después del Austral de Temuco, y yo fui editor del diario 24 Horas en Valdivia, después fui jefe de informaciones del diario La Discusión de Chillán, que era de la Universidad de Concepción en ese momento. Hoy día desaparecido también, porque el 24 Horas también desaparecido. Entonces han ido quedando cosas en el camino, porque cuando llegó al Mercurio ya llegué con un bagaje bastante grande y profesional, digamos, que me permitió pasar los coladores estrictos que tiene el Mercurio. Pero todo partió naturalmente allá. Y yo quería tomar un poquito lo que tú dices de la Radio Patagonia, como lo importante que ha sido.
Y a mí me gustaría que en algún momento se hiciera un reconocimiento a lo que fue la Radio Patagonia. Tal vez que a mí me gustaría mucho que pudiéramos reunirnos, muchos de los que trabajamos ahí y que estamos en otros lugares, y poder juntarnos, ¿no es cierto? Y poder contar toda esta historia de lo que fue la radio, de lo que fueron los mensajes, que hoy día, claro, naturalmente lo cubren otras radios, digamos, pero que fueron importantes en tiempos en que la región de Aysén era realmente aislada. Una vez se hizo un pequeño documental que se llamó Una isla llamada Aysén, que hizo un cineasta, González, al cual tuve la oportunidad de conocer en Costa Rica después. Y sí, porque Coyhaique era una isla. Realmente los inviernos nevados que nos dejaban, digamos, aislados de todo. En esos periodos la Radio Patagonia era fundamental. Las cosas grandes que usted hizo en la región de Aysén, o lo que le tocó cubrir, lo importante, lo que le significó a usted como comunicador, como periodista. A ver, yo voy a... estoy terminando, o sea, estoy en etapa de revisión, un libro que estoy escribiendo, se llama Historias de Noticias, donde yo he seleccionado 30 hechos importantes que me tocaron cubrir en 50 años de ejercicio profesional. Y estos no están tomados precisamente de acuerdo a que sean más importantes que otros, sino por el hecho de que, como se llama historias de noticias, yo no estoy recordando la noticia en general. Lo que yo estoy escribiendo ahí es todos estos contextos en los cuales me tocó cubrir, cómo, en qué circunstancias, el miedo que tuvimos en algunos casos. De las cosas que me tocaron cubrir, por ejemplo, y que yo llevo en ese libro, hay algunas más anecdóticas y otras trágicas. Por ejemplo, anecdóticas podrían ser cuando me tocó ir a cubrir en los tiempos en que se hacía un programa en Televisión Nacional que se llamaba El Dingo Londango, que animaba Enrique, ay, no me acuerdo el apellido, y él hacía un programa que se llamaba El Dingo Londango, y dentro había una franja que se llamaba El Copihue de Oro. Enrique Maluanda, ahora me acuerdo, Enrique Maluanda. Entonces se hacía en una franja el Copihue de Oro y postulaban ciudades. Entonces el programa le daba una serie de pruebas y le daba un premio. Además del Copihue de Oro, le da un premio. Y en este caso postuló Coyhaique porque se le había quemado un carro de bomberos y quería recuperar ese carro de bomberos. Entonces, bueno, el programa de Maluenda ofreció entregar el carro y a cambio que se cumplieran algunas metas. Y entre esas metas estaba sacar un témpano, un trozo de témpano de la laguna San Rafael, llevarlo a Santiago. Y en Santiago, durante el programa, un escultor tenía que hacer una réplica del monumento a los ovejeros. No era fácil. No, bueno, yo fui a cubrir cuando sacamos porque yo pensé que iba a ir una cuadrilla así como de bomberos, de militares, a sacar el témpano. Y me encuentro con que no, pues teníamos que sacarlo entre todos. Entonces lo sacamos ahí con 12 personas, 15 personas, y se llevó a Santiago. Pero sacar el témpano era terrible. Bueno, para ellos es un misterio que lo que asoma del témpano es una partecita nomás, por eso se le apunta el iPhone. Porque y fue un trabajo de chino sacarlo. Y bueno, se llevó a Santiago. Y esa fue una anécdota que yo cuento con algunos otros detalles naturalmente en mi libro. Anecdótica puede ser, la otra puede ser también que yo recuerdo con mucho dolor, me tocó ir a cubrir el accidente en la que falleció el comandante Esquella, un expiloto de la Fuerza Aérea,
que tenía su historia porque él había participado en un fallido intento de golpe militar en el tiempo de Ibáñez, que se llamó la Línea Recta. Y entonces, es que ella había participado en eso, no estaba muy olvidado, pero él era un piloto muy arriesgado, que volaba, digamos, en cualquier condición de tiempo y con un avión que no siempre está en las mejores condiciones técnicas. Es que ella cayó despegando de Cochrane, iba para O'Higgins y llevaba pasto para carabineros. Ahí murieron como 5 personas y me toca a mí ir a cubrir. Me acuerdo que fui con otros colegas de Televisión Nacional, con René Hermosilla particularmente, y con China Aguilar, que iba como camarógrafo. Fuimos a Cochrane a cubrir y después de todo lo que significa para un periodista y para cualquier persona ver, digamos, lo que ha quedado del accidente aéreo, produce indudablemente una mezcla de angustia, de miedo. Y cuando íbamos regresando nos anduvimos perdiendo en el avión porque las condiciones de tiempo no nos permitían llegar a Balmaceda. Entonces veníamos prácticamente rezando, y yo por lo menos rezaba como para adentro, para que no se dieran cuenta que venía tan asustado, pero veníamos, eso también lo cuento ahí en mi libro. También me tocó pasar de periodista protagonista en el tema del conflicto de las islas Picton, Lennon y Nueva, digamos, en el canal Beagle. En ese conflicto, hace casi 40 años, los guayaquinos antiguos recuerdan de que hubo casi todos estuvimos ahí reclutados y pasamos, digamos, ahí pasé de ser primero reportero de lo que estaba pasando a convertirme en soldado y partir y estar en la trinchera, digamos, bastante tiempo. Entonces ahí eso tuvo también, me marcó harto. Además, en ese mismo tiempo, bueno, yo participé en un curso de corresponsalía militar, corresponsalía de guerra se llama, hoy día se llama corresponsalía militar, en que hizo, así como a Matacaballos la Armada en Valparaíso, y después incluso fuimos invitados, ya cuando estaba por terminar el conflicto, pero todavía había problemas con los argentinos, fuimos invitados a la inauguración de un vuelo de la ECO a Mendoza. Fuimos periodistas de todo el país. Entonces ahí de Aysén, digamos, vinimos Reinaldo Neira, que era periodista del diario de Aysén, y yo de la Radio Patagonia. Así que, bueno, hubo bastantes cosas que pasaron en Aysén. Los accidentes aéreos eran muy complicados. En una oportunidad me tocaba viajar a O'Higgins también, y eso es anecdótico, trágico, digamos, porque yo me despedí de mi casa, vivía con mi madre en ese tiempo, y me despido de ella y le digo que voy en una avioneta a O'Higgins y que tiene que volver en la tarde. Y por alguna razón, digamos, se embarcó otra persona y me bajaron a mí del avión. Y no fui. Y la avioneta capotó, pero por suerte sin mayores consecuencias, en el aeródromo de O'Higgins, y iba un camarógrafo de apellido Olavarría, pero era Barrio Olavarría. Entonces, en la información que llegó, y que yo había salido de la radio, entonces otros colegas dieron la noticia y dijeron que había capotado el avión y que no se sabía muchas noticias de qué había pasado, pero que entre la lista de los pasajeros nombraron a varios y dijeron un periodista de apellido Barría. Mi madre asumió que era yo, hasta que yo volví a la radio y ya con más antecedentes aclaré la información. Mi mamá no sabía si estaba soñando o no, que era yo el que estaba escuchando por la radio. Claro. No, muchas anécdotas en Aysén. Me tocó recorrer mucho la región completa, digamos, en avioneta. Me tocó la erupción del Hudson. No, muchas cosas que me fueron templando también el espíritu para ser cada día más capaz de soportar todo lo que uno tiene que soportar cuando tiene que cubrir distintas áreas de actividad. ¿Extraña algo hoy día de la región de Coyhaique?
Sí, voy a ir ahora. ¿Así? Sí. No, sí, por supuesto. Cuando vamos a Coyhaique, naturalmente que nos produce mucha nostalgia, porque, bueno, Coyhaique está cambiado al Coyhaique que nosotros dejamos hace varias décadas atrás. Ujú. Entonces, hemos ido, sí, yo he ido, pero y he visto cómo ha ido cambiando, pero hay íconos ahí. Está nuestra escuela fiscal, que está igual, remozada, pero el edificio es el mismo, bueno, el Cerro de Isadero, la calle Prat, eh, el kiosco de la plaza, o Odeón, como le dicen, está el viejo correo, pero naturalmente que cuando uno camina por las calles y recuerda todo eso, se encuentra con que no conoce a nadie, porque, bueno, porque son otra gente, porque serán los hijos a lo mejor de nuestros amigos que no los conocemos, o a veces también son nuestros propios amigos, pero que han cambiado porque han pasado los años y nos hemos envejecido todos, y entonces nos encontramos y no nos conocemos. Eh, claro, hay algunos, los más cercanos, digamos, hemos seguido visitándonos. Nosotros tenemos un grupo de exalumnos del Liceo Fiscal que nos juntamos ya sea en Santiago o en Viña del Mar, periódicamente, fuimos compañeros de curso, y guitarreamos y cantamos y tratamos de cantar las canciones de Arturo Barro, y bajando para Puerto Aysén y el bolero Aysén, aunque no nos sale muy bien, pero recordamos nuestra tierra siempre. Además que son actividades tan sanadoras. Así es, porque uno nunca debe olvidarse de sus raíces. Las raíces son las que han hecho el árbol, y por lo tanto uno no puede desprenderse de eso. Yo he vivido mucho tiempo en distintas ciudades del país, pero he recorrido mi país entero. Eh, He estado en muchas partes del mundo, pero mi Coyhaique es mi Coyhaique. Hay algo que es sumamente importante y que me gustaría que nos comente un poco qué significó para usted haber sido el presidente del Tribunal Nacional de Ética. Y desde ahí que me comente su trabajo en el Mercurio ya. Bueno, lo que pasa es que yo, siempre he sido como, me ha gustado participar en las organizaciones. Y bueno, fui varias veces presidente del Colegio de Periodistas de Valparaíso. También lo fui, si bien es cierto, yo trabajé siempre en el Mercurio de Santiago, siempre estuve ligado, porque he vivido en Valparaíso y en Viña del Mar, pero en la región de Valparaíso. Y esto fundamentalmente por lo siguiente, porque cuando yo entré al Mercurio, yo entré en el año 90. Y entre el año 90 yo entré para cubrir el Congreso, que estaba en Valparaíso. Entonces, naturalmente que me fui a vivir a Viña y desde ahí cubría todo. Entonces, fui dirigente del Consejo Regional de Valparaíso y de ahí fui vicepresidente nacional del Colegio de Periodistas. Pero lo que más destaco yo son dos cosas. Una, haber sido el presidente del Tribunal Nacional de Ética, porque para ocupar ese cargo todos los colegas lo investigan a uno mucho, en el sentido de que durante su trayectoria no haya cometido desaciertos éticos, faltas éticas, porque sería muy feo que el presidente del Tribunal Nacional de Ética, que es el encargado de la última palabra cuando se hace un juicio contra un colega que se ha salido de los márgenes de la profesión, que arrastre una historia, digamos, de faltas éticas. Por lo tanto, a uno lo investigan mucho. Y a mí me alegra mucho que haya pasado esa investigación, que se haya buscado durante todas las partes donde yo trabajé y nunca se encontró que yo haya cometido alguna falta ética. Eso me deja muy tranquila la conciencia. Eso, y la otra, que la historia también me puso a mí en medio de un proceso bien importante,
En realidad dos procesos. Uno que fue actualizar el código de ética del Colegio de Periodistas. Ahí trabajamos mucho con Abraham Santibáñez, yo era presidente del Tribunal Nacional de Ética, y Abraham era el presidente del Colegio de Periodistas. También en ese periodo y en otros, yo fui presidente de la Comisión de Legislación del Colegio de Periodistas de Chile. Y como tal me correspondió, junto a otros colegas naturalmente, con Alejandro Guillé, con Serén Conejero, participar en todo el debate de la ley de prensa. Entonces tuve que participar muchas veces en las comisiones de la Cámara y del Senado para expresar los puntos de vista de los periodistas respecto de la ley de prensa. Y debo decir de que, bueno, las aspiraciones de los periodistas eran mucho más de lo que se consiguió en la ley. Pero bueno, así son los procesos. Un poco, por supuesto. Claro. Ahora tú me preguntabas por lo del mercurio. Déjame contarte una anécdota, que también la cuento mucho en mi libro, porque yo a comienzo del año 90, yo ya estaba en la región de Valparaíso porque habíamos sacado una edición del del periódico El Observador de Quillota en las comunas de Quilpué y Villa Alemana. Habíamos sacado un periódico del cual yo era el editor. Y como editor de ese periódico, fue bastante conflictivo porque nosotros denunciábamos mucho. Denunciamos injusticias y lo que nos permitió, lo que nos hizo ganarnos muchos enemigos. Pero ya estaba un poco, como se dice, chato de trabajar ahí, y mi propósito era poder trabajar en un medio de circulación nacional. Entonces, ayudado por otro colega, un gran colega, Pablo Portales, que después se fue a España, yo sembré Santiago de currículum en todas partes, y para irme. Entonces, pero pasaban el tiempo y no pasaba nada. Entonces, es tanto que el director del Observador, al cual yo ya le había comentado que me quería ir y que me quería ir a un medio nacional, me agarraba ya para el tandeo. Cada vez que llegaba me decía: "¿Y Audénico, dónde te vas?" Y yo no tenía a dónde ir. Entonces, hasta que un día, como a las 10 de la mañana, me llaman por teléfono, me llama un colega que se llama Richard Vera Alvarado, que trabajaba en el diario La Época, y me dice: "Audénico, oye, tenéis pega con nosotros". Y me dice: ¿Y ya qué tengo que hacer? Me dice: "Tienes que cubrir en la Cámara de Diputados a contar del próximo lunes, en Valparaíso". Listo, muchas gracias. Pero a la media hora me llama un editor del Mercurio y me dice: "Oye, hemos visto tu currículum, y necesitamos que te vengas a trabajar con nosotros". Por alguna razón de la providencia, yo no le conté al editor del Mercurio que me habían llamado a La Época, porque después, conociéndolo, me habría mandado freír mono. Me dice: "No, ándate a La Época nomás, po". Así que no le conté nada. Entonces ya me dijo: "Ya preséntate el lunes, que siempre trabaja". Y resulta que ahí llamé a mi amigo Richard Vera de La Época para decirle: "Oye, me acaban de llamar del Mercurio, ¿qué hago?". Y mi colega Richard Vera me dice: "No seas loco, ándate al Mercurio nomás". "No", me dice, "el Mercurio cuesta mucho entrar, así es que no, es otra cosa", me dice, "un diario con más medios, todo es mejor, o sea, tenéis más sueldo, que sí". Y bueno, así me fui al Mercurio. ¿Y fue así? ¿Ah? ¿Fue así Sí, el entrar al Mercurio? Mirándolo a lo que pasó, sí, porque La Época no duró mucho después. No, mucho. Claro. No se equivocó en la decisión. No me equivoqué en la decisión. En el Mercurio, que siempre uno tenía, y particularmente yo tenía muchos prejuicios
de que iba a ser muy vetado, iba a haber mucha censura. No, realmente no lo fue así. No, no, no. No, tuve ese encuentros como cualquiera puede tener en cualquier durante 30 años, pero no. Pero ahí me cambió todo. Yo entré a trabajar el 1 de abril de, de 1990 al Mercurio. Antes de que terminara abril, me toca entrevistar al almirante de toda la zona oeste de la Armada Norteamericana y hablar de política internacional. Y ya no era reportear lo que pasaba en Quillota, Villa Alemana del Pueblo. Era, entonces... Estábamos entrando en materia ya. Claro, entonces a ponerme un poquito más serio, digamos, sí. y a profundizar un poco más en los temas. Y fue terrible para mí porque la entrevista fue en el Hotel Miramar de Viña del Mar. Y bueno, yo llego a la entrevista con un reportero gráfico y me tenían preparada una mesa donde había 2 sillas, una para el almirante y otra para mí. Detrás del almirante de Estados Unidos había un séquito de asesores y de gente de seguridad. Y detrás de mío se pararon todos los gente de la Armada, de comunicaciones, para ver qué le preguntaba, cómo iba la entrevista. Y naturalmente un traductor para que no hubiese problema, digamos, de que después hubiera una mala interpretación de lo que él me había dicho. Así es que, no, fue cambiar, digamos, inmediatamente del cielo a la tierra lo que yo había hecho hasta ese instante. Y ya empezar a cubrir temas mucho más nacionales e internacionales. Pero lo hizo bien. Lo logré porque, bueno, después salió mi nota. Salió, sí, y no con cambios, así que eso quiere decir que lo hice. Que lo hizo bien. Algo que le haya impactado de sobremanera en su trabajo en Mercurio, en cuanto a reporteo o lo que quiera destacar. A ver, bueno, me tocó como en Mercurio algunas cosas que también las cuento en mi libro porque son un poco casi anecdóticas. Yo fui a cubrir a Mendoza un lanzamiento de la temporada de verano que hacía Viña del Mar. La Municipalidad de Viña del Mar hacía, por ahí ponerme, al llegar a fin de año, una promoción en Mendoza para llegar a turistas a Viña. Iba con muchos periodistas y en esa oportunidad me tocó ir, fui también y estábamos en Mendoza cubriendo en San Juan y yo iba por 2 o 3 días, no más, y se produce una explosión de una fábrica militar en Río Tercero, esto es en Córdoba, en Argentina, y yo estaba durmiendo, por graficarlo más, en un sillón después de haber almorzado, porque después teníamos otra actividad, cuando me llaman por teléfono y me dicen que tenía que trasladarme de inmediato a Córdoba. De partida yo no tenía mucha plata, como no iba preparado económicamente, digamos, para ir a cubrir con un reportero gráfico que me acompañaba, para ir a Córdoba. Pero bueno, tenía una tarjeta de crédito que podía echar mano, pero mis colegas reunieron plata, me pasaron todos los dólares que me podían pasar. Y me fui, po. El dólar, siempre que íbamos a Argentina íbamos con dólares porque nos convenía más. Y bueno, estuve cubriendo ahí la explosión de la fábrica militar, que fue terrible, pues, 50.000 bombas que salieron de una fábrica, destruyeron gran parte del pueblo, digamos. Bueno, gran conmoción en Argentina, llegó prensa de todo el país, de todo el mundo, a cubrir. Y volví ya como una semana ya, pues, y mi familia me vio, no se enteró, porque en ese tiempo no era fácil la comunicación. No se enteró que yo me he ido a Córdoba, excepto cuando viendo el canal de noticias de Telefe de Argentina, me vio entre medio de los periodistas que estaban cubriendo lo de la fábrica militar. Y ahí coligió naturalmente de que yo estaba ahí.
y que no me había pasado nada. Bueno, eso también, después, naturalmente, el mercurio me cubrió todos los gastos y todo después. No había problema en ese sentido, nunca tuvimos restricciones económicas para viajar y para cubrir y para contratar aviones, contratar vehículos, lo que fuera necesario para llegar. Nosotros, el editor siempre nos decía, usted camina, nada, va a caballo, contrata un avión, lo que sea, pero cubre, llega, no importa cómo lo haga, pero llega, tiene que llegar. Entonces, fueron grandes experiencias. La del diario me tocó cubrir todos los allanamientos que se hicieron en la colonia Dignidad, estar ahí cuando se buscaba Paul Schaeffer, teníamos que dormir durante varios días, digamos, día por medio, teníamos que dormir adentro de un auto, largas esperas en los tribunales cuando llegan a los alemanes, o tratar de entrar a la colonia en medio de los allanamientos. Sí, no me tocaron, me tocaron hechos bastante importantes, algunas catástrofes también. Fue importante para todos los periodistas, yo creo, cubrir el terremoto, los grandes incendios que no había en Valparaíso. Bueno, también me tocó cubrir en Bolivia, el Vaticano, en distintas otras partes, digamos, cubrir hechos importantes. También viajé en otras oportunidades a otras partes, también en casi todos los países de Latinoamérica, por lo menos. Con esta tremenda trayectoria, con un trabajo diferente al que tienen los periodistas de hoy, ¿qué le podría decir? Sí, me lo han preguntado muchas veces por estos días. Han habido varios trabajos que están haciendo tanto las universidades como algunos proyectos personales de periodistas, estudios respecto de cómo ha cambiado la forma de ejercer el periodismo y me han consultado mucho, me han hecho siempre esta misma pregunta. A mí me tocó vivir los grandes cambios que ha tenido el periodismo, digamos, desde los sistemas de impresión, de haber empezado a trabajar cuando un muchacho muy jovencito con imprentas de tipos, digamos, lo que se llamaba la impresión caliente, pasar al sistema frío de impresión, de pasar a la computación, de pasar, digamos, de tener nada, cómo comunicarse con el diario, a tener Viper, y después de tener Viper pasar al celular, y el celular pasar a los sistemas de transmisión online, o incluso despachar fotos desde la radiofoto, a pasar ahora después a las LIFAC, otros sistemas de mandar fotos. Me tocó todos esos cambios. También agarré una colita del periodismo bohemio al periodismo de hoy, el periodismo ya más moderno. Pero hay algunos cambios que dicen que todos los cambios son para mejor. Algunos. Por ejemplo, antes era muy común que nosotros compitiéramos y el golpe noticioso tenía valor. Cuando uno golpeaba, golpear es cuando uno tiene una noticia exclusiva y la da y no la tiene nadie más. Eso hoy día no tiene ningún valor, porque prácticamente no existe, excepto el periodismo de investigación que está haciendo CIPER u otros colegas. De repente golpean con una información que no tiene nadie. Pero de los medios uno cambia un canal de televisión, lo cambia al otro y son las mismas imágenes, son las mismas declaraciones, las mismas cuñas. Existe lo que nosotros llamamos mucho coleguismo. Entonces de repente yo no alcanzo a llegar a una parte y otro colega me pasa las cuñas, me pasa las imágenes. Entonces, en el fondo está saliendo todo lo mismo. Y eso naturalmente que es negativo porque no obliga al periodista a buscar un poco más, a escarbar como nosotros decíamos antiguamente. Nosotros decíamos que hay que escarbar hasta en la basura para poder encontrar, digamos, y descubrir hechos y denunciar cuestiones injusticias y todo eso. Hoy día aquí las cosas o llegan y si no llegan, no hay nomás. Entonces, también se ha perdido lo que es el reporteo presencial, porque nosotros, y esto venía de antes del COVID, Sí. porque antes nosotros íbamos a todas.
era el periodismo de calle. Y se distinguían, igual como le pasa a los policías, digamos, y a los abogados. Hay algunos abogados que son litigantes, que son los que van a los tribunales, todos, y otros que no, que se dedican solo a estudios. Le pasa lo mismo a los policías. Hay policías de oficina y policías de calle. Los periodistas nos pasa lo mismo. Entonces, antes era valioso tener calle, porque eso permitía ir a los sitios de suceso, ir a entrevistar a la persona, saber interpretar los gestos de las personas, cuando se enojaban, cuando tenían que leer cosas, cuando no sabían realmente. Entonces, las entrevistas personales tienen otro sentido, porque uno sabe. Hoy día se puede suplir de la forma que nosotros lo estamos haciendo, pero, por ejemplo, cuando uno no es un periodismo de campo, digamos, los reporteros se acostumbran a que le lleguen los comunicados, a que el colega de Relaciones Públicas le mande el video, y por supuesto que cuando el periodista de Relaciones Públicas, uno le manda el video, le manda las cuñas a lo que él quiere que salga, no lo que el medio o el reportero quisiera saber. Entonces se ha acostumbrado mucho a lo que nosotros llamamos el periodismo de call center. Aquí es todo por teléfono o a través de WhatsApp. Antes íbamos mucho más a la calle, y eso yo lo he hecho de menos. También voy a echar mucho menos que se pierdan los diarios de papel. Se pierde una parte romántica de los medios cuando se cierran los diarios de papel. Sí. Don Audénico, si tuviera que darle un consejo a los nuevos periodistas, a los que van a egresar pronto, ¿qué les diría? Hay una premisa que nunca se debe olvidar. El periodista, el mayor bien que tiene es su credibilidad. Cuando el periodista entrega una información falsa, cuando el periodista miente, cuando el periodista entrega una información distorsionada o incompleta, no recupera nunca más su credibilidad. Por lo tanto, tiene que haber el periodismo, lo primero que hay que hacer es la verdad. Contar siempre, buscar la verdad. No siempre se puede lograr la verdad, porque uno no puede estar en todas partes. Entonces viene lo que nosotros decimos, los periodistas trabajan con verdad o verosimilitud. La mayoría de las veces con verosimilitud, pero tenemos que también comprobar la fuente. Hoy día hay mucha información mala, falsa, que está circulando en las redes sociales. No las tomemos como hechos reales, investiguemos, veamos si son ciertas, y cuando lo hemos comprobado, recién las podemos dar. No por ser los primeros en dar, demos información falsa, porque cuando uno enloda a alguien a través de una información falsa, después no tiene cómo arreglar el prejuicio que provocó. Eso. Muy buen consejo. Si tiene en este momento un espacio para poder decir algunas palabras para Coyhaique, la región de Aysén, ¿qué le diría? Aysén ha avanzado mucho, ahora tiene universidad, he visto con mucho orgullo que hay muchos artistas importantes, buenos, digamos. Me ha sorprendido, por ejemplo, los Vázquez, un gran aporte, digamos. Aparte, antes teníamos los Lazos y algunos que llevan Barrientos, algunos, pero hoy día tenemos muchos talentos. Ver orquestas sinfónicas, ver niños tocando instrumentos, es muy bonito eso, y por lo tanto yo no soy quien para decirle, pero la gente que hemos estado en Coyhaique, que hemos vivido en Coyhaique, ahí están nuestras raíces y no lo vamos a olvidar jamás. No olviden Aysén, por más lejos que lleguen. Siempre miren su nido. ¿Cómo se llamará su libro? Historias de noticias. ¿Y hay una parte importante para Coyhaique, para la región? Sí, cuento ahí mis inicios, cuento mi paso por la radio, Patagonia, todo lo que he contado del conflicto con Argentina. ¿Cuándo sale? ¿Dentro del año?
En el año, sí, yo estoy, en este minuto está en proceso de revisión, de edición, digamos, para ponerle en estructura del libro, digamos, y después, naturalmente, que viene la parte de impresión y preparar los lanzamientos, que voy a hacer no puedo hacerlo en Coyhaique porque no tengo cómo viajar allá, digamos, y organizar algo, porque también ha pasado muchas cosas que he hecho en otras ciudades, entonces lo voy a lanzar en Santiago y seguramente en Valparaíso también. Eh, en eso estoy trabajando, digamos, y pienso incursionar en la ficción. Quiero seguir los pasos de mi amigo Oscar Alewi y empezar a escribir algunas novelas. Don Audénico, desde grandes comunicadores de la región de Aysén, quiero darle las gracias por esta posibilidad de poder conocer su carrera, a usted como persona, muy gratamente impresionada con todo su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, y yo te agradezco también esta iniciativa tuya de poder presentar, ¿no? Y también incursionar en destacar lo que ocurre en Aysén. Y yo sé que es un esfuerzo, yo sé que no es fácil, yo sé que muchas veces es incomprendido. Yo creo que debiera haber mayor apoyo a este tipo de iniciativas. Ojalá las autoridades de ahora, de mañana, de después, puedan, digamos, poder apoyar un poquito más este tipo de iniciativas.